Estas son algunas fotos y vídeos que llegaron por WhatsApp y Telegram a posteriori y es el segundo vídeo del trial La Milagrosa. También quiero explicar un poco cómo se hace el circuito desde dentro del coche onboard en el Terrano 1, que está de serie con 30 pulgadas, completamente stock. Vais a ver cómo va cambiando el circuito según lo vamos mojando, para variar la dificultad. Evidentemente los coches más preparados, con ruedas de taco, sin presión, va mucho mejor. El Terrano 1 de serie, por ejemplo, al final había alguna zona que no pasaba ya. Quedaron unos agujeros grandes de los coches más gordos y además con rueda stock, con rueda de asfalto. Y con poca altura, pues lo vais a ver cómo va cambiando el circuito y os lo explico en el onboard.
necessário fazer isso. Motor do meu para frente.
Estará diciendo me cago. Vaya cárcel. ¡Esa estaría! Así sí, joder. Tomar por loco, tío. Sí, señor. Vi que...
Y ahora, aprovechando la GoPro puesta en el parabrisas del Terrano 1 de serie, con ruedas de asfalto, os voy a ir contando pues lo que es el trial. Es importante entrar en la marcha más larga posible, sobre todo si no hay agarre, si no hay adherencia. En este caso, con ruedas de asfalto, lo ideal era entrar en segunda y a veces incluso en tercera reductora. Las ruedas tienen que tener velocidad para sacarte del obstáculo. Si no hubiese agua y en seco, como era por la mañana, pasaba en primera y prácticamente al ralentí. Pero según íbamos echando agua y se fue complicando y pasando los coches más grandes, pues la cosa se puso más húmeda y entonces había que coger pues inercia para subir por alguna zona y había que entrar en segunda o en tercera reductora incluso. Depende mucho a la hora de afrontar los obstáculos, sean subidas, sea una bajada, los dubis, si tienes bloqueos o no, o incluso si tienes buen ángulo de ataque, ángulo ventral. No es el caso del Terrano. Como podéis ver arriba, completamente en seco era mucho más fácil que cuando ya estaba húmedo, en la ventanita me refiero. Lo ideal es ir muy despacio para no romper nada. Estos triales se hacen para que la gente disfrute, para que pueda entrar todo el mundo. Después con el agua le vamos dando más o menos dificultad, pero no puede ser muy extremo, a no ser una zona o dos, para que todo el mundo pueda entrar y nadie rompa el coche. Otra cosa es que lo hagas a lo bestia y seas tú, y no culpa del trial, el que estropee el vehículo. Claro, eso influye el piloto. La destreza del piloto es también saber medir los ángulos de tu coche, el motor de tu coche, saber elegir la marcha. Todo eso influye. En los triales lo ideal es meter la reductora al entrar y cuando te vayas sacarla, no antes, porque todo lo vas a hacer en reductora en principio, no es como una ruta que hay que elegir entre cortas y largas. En estos ángulos tan pronunciados y las subidas y las bajadas con un coche de serie, sin levantar, con ruedas de asfalto y la medida de serie, en este caso 30 pulgadas, tienes que tener muchísimo cuidado, porque si no le darías golpes a las defensas. Aún así, algo roza la bola de remolque, pero eso es inevitable. Por la mañana, y con todo seco, con el circuito seco, era muy fácil ir en primera reductora midiendo. Ahora en los dubis, así es la sensación que tienes desde dentro del coche, en los agujeros puestos alternativamente cada 2-3 metros, los dubis que se les llaman. Y se puede hacer muy despacio todos los obstáculos. En cuanto empiezas a mojar el terreno o está lloviendo, en este caso le dimos dificultad con la manguera a presión, pues ya no es tan fácil, hay que meter segunda o tercera en algún caso, dependiendo de la potencia del coche, los bajos, el par, la rueda que lleves y el agarre. La ventanita de arriba ya estaba muy mojado, ruedas asfalto, y tuve que coger inercia, segunda o tercera, volver abajo y al final subió igual. Pero ya veis que en el vídeo original, en el grande, en primera reductora y despacito, al principio subía y luego ya había que meter segunda y tercera. Y aquí en los dubis de subida, ya mojados, ya eran más complicados, ya había que ir un poquito más de velocidad. Y después algo que hice mal, que fue intentar meter el coche cuando ya habían pasado los grandes y estaba todo muy mojado y costaba mucho subir. Ahí lo mejor, con el coche de serie y ruedas de asfalto, aunque llevaba muy poquita presión, porque con mucha presión no subiría por ningún lado. Aquí no debía de intentarlo, era tontería, pero bueno, estábamos, ya sabes que a veces te calientas y nos equivocamos, y esto fue un error, intentar meter el coche cuando ya habían pasado muchos coches grandes y estaba muy mojado. Como en primera no subía, tuve que meter segunda y llegó arriba casi calándose, que es cuando más tracciona. Y ahí en ese momento, aunque se apagó, metí primera y ya estaba arriba coronando y salió igual. Pero a veces hay que llevar velocidad de rueda, sobre todo si está mojado y más con ruedas que no tienen adherencia como ruedas de asfalto. Lo mismo en esta subida, segunda reductora y casi calándose. Estáis escuchando el ruido del motor. Lo ideal es ir a muy bajas revoluciones, si el coche lo permite y tiene par motor. Es cuando más tracciona el coche. Lo que pasa es que a veces necesitas velocidad y lo ideal sería ir en tercera o cuarta reductora a muy pocas revoluciones, pero sí llevas velocidad. No es fácil combinar en una exhibición, que se supone que tienen que pasar coches preparados con 35, 37, 40 y otros casi de serie con 33 y con distintas preparaciones. No es fácil combinarlo para que todos disfruten. Hay que hacer algo más o menos suave, con una o dos zonas más complicadas como se hizo incluso un poquito más grande, pero yo creo que se disfrutó, todo el mundo disfrutó mucho. Las zonas siempre son distintas, algunas mejoran con el paso de los vehículos, como son los dubis
los agujeros pequeñitos, y estos, en el momento en que algún vehículo grande tiene problemas y escarba o hace un agujero, después los más pequeños o los que tienen rueda no tan grande les cuesta muchísimo más. Pero bueno, siempre que esté seco se puede jugar yendo muy despacio. Cuando el terreno está húmedo o muy húmedo, ya tienes que ir al revés, tienes que jugar con la velocidad metiendo marchas más largas. Cuidado, Una exhibición así de fiesta, sino en el monte en general tienes que conocer tu propio vehículo, saber sus virtudes, sus defectos, conocer muy bien sus ángulos de ataque, salida, su altura libre al suelo, su altura en las estriberas, cómo funciona, dependiendo de si tienes bloqueos o no, puedes entrar de una forma o de otra. Siempre que no tengas bloqueos te hace jugar más con las inercias, pero también aprendes mucho más que con ellos cuando no sabes. Lo mejor es tenerlos, pero es mejor al principio no ponerlos para saber dónde está el límite y al final usarlos, a no ser que la zona sea muy peligrosa, y no, para no arriesgar siempre es mejor ponerlo todo, todos los hierros que tengas. En este tramo rodeando era una pequeña lateral con una curva y un escalón que realmente en el vídeo no se aprecia. Ahí está Mario a la derecha, y en el vídeo realmente no se aprecia nada la lateral, pero sí había una pequeñita lateral y ahora había una subida muy fuerte para los coches grandes, que también erróneamente intenté hacer con el Terrano 1 de serie. Evidentemente el ángulo ventral, la panza iba a tocar y tocó. Lo intenté en primera reductora y muy despacito, casi calándose, es la manera, no puedes forzar. Sí habría una manera, si no quedara otra, de subir, meter segunda, coger velocidad, pero iba a pegar un salto grande e iba a pegar fuerte la panza. Pero bueno, sí habría una posibilidad de pasar si no quedase otra, pero lo mejor es no hacerlo. Y en estas exhibiciones ya se ve, primero va un coche con 35, un SD33 turbo de payas, y detrás un Terrano 1, que es, aunque voy yo, es el de Mario, de asfalto completamente. Aquí tienes que combinar los coches muy preparados, los medianamente preparados y los stock, los que están de serie completo, porque al final lo ideal en estos sitios es que se meta todo el mundo y la gente lo que ve es la evolución de los diferentes vehículos, dependiendo de las ruedas, de las presiones, de las preparaciones y luego también de la pericia de los pilotos, evidentemente. Todo influye. Pero bueno, con un coche de serie se hace todo más difícil y también más divertido, evidentemente. Aquí acabé superando el montículo, pero ya veis que al límite de tracción, en segunda reductora y teniendo que dar más gas y rozando por debajo, ya estaba complicándose el terreno. En las bajadas fuertes y en las subidas en los montículos, que eran muy cortados, había que tener muchísimo cuidado con los coches de serie, sobre todo con un coche de serie que no tiene los ángulos como uno preparado, con las defensas originales. Un coche de serie non é tan difícil, vai solo, carallo. Sube máis fácil que el resto. Bueno, hai que facelo subir. Dalle para atrás. Y así se ve el circuito y la exhibición desde los ojos del piloto, que más o menos estaría por ahí la GoPro. Es importante jugar con el gas, dar gas, soltar gas para que el coche vaya traccionando y sin forzar, a muy pocas revoluciones, a las mínimas. El vehículo va a sufrir muy poquito, incluso aunque golpee en zonas de piedras o se quede atascado, no va a haber grandes golpes. Y lo ideal es ir así, solo que hay veces que evidentemente no se puede, hay que dar mucho más para pasar, no queda otra. Y esta es la misma lateral que acabáis de ver, pero cuesta abajo ahora, y en el recuadro en la ventana superior lo veis completamente seco. Abajo ya estaba más mojado, había que ir de otra manera, había que dar más gas abajo que arriba. Arriba, cuando estaba completamente seco, era mucho más sencillo.
estas alturas de la película y acabando el día, después de pasar muchísimos coches, como visteis, y estar muy mojado de todo el día echando agua, no sé a qué me metí otra vez con el coche de serie completamente, el Terrano 1 con ruedas de 30 pulgadas y de asfalto, porque evidentemente ahí era muy difícil que pasase. Le estaba costando a Payas con un Astrepador en 35, un coche preparado, un buen motor, un SD33, 3300 turbo, pero yo, como nos creemos todos más listos que nadie, lo intenté mal hecho. Lo vais a ver ahora, los intentos para nada fueron infructuosos, no conseguí pasar esta vez, era al final del día. Aquí probé en segunda reductora y tercera reductora, pero era imposible con un coche con ruedas de carretera, ya había agujeros y muy mojado. Y esto que estáis viendo es hacer el tonto, lo estoy haciendo yo. Y si un coche con 35 y 37 les cuesta pasar, tú no vas a ser más listo que nadie con un coche de serie para pasar por ahí. Es forzar el coche innecesariamente. Pero bueno, me imagino que a todos nos pasa, a mí el primero. Me imagino que estos errores son parte del juego y son inevitables, que los cometemos todos. A mí me pasa muy a menudo, eso era imposible, prácticamente, no, imposible. Pero lo intenté igual, soy así de tonto. El arao. Ahora vais a ver lo que para un coche preparado es un caramelo, o sea, es disfrutar, subir con muchísima facilidad, seguramente en primera. Para un coche de serie, con ruedas de asfalto, con los ángulos de un coche de serie, sea el que sea, pues nada, lo puedes intentar, pero no das subido. Pero bueno, como digo, es parte del juego. Yo oía un ruido, dijo, se soltó un muelle. Se soltó todo, yo creo. Si se corta ahí, olvídate de... Pero entonces, ¿qué le pasa? Estás cortando ahí abajo. Lo ideal para preparar estos triales es que pase un coche de serie, al límite, pero que pase un coche de serie. Luego ya haces alguna zona más extrema. Y casi me mato. ¿Qué burato hicieron ahí? Siempre jugando con el gas, con esa pequeña inercia y luego soltando para que coja tracción, sobre todo en un coche que no tiene bloqueos. Hombre, brutal, tío. Así pasas despacito, joder. Es que si no estás forzando el coche.